Compartimos con César Mata, quien es consultor en el área petrolera, además pues asesor de la Cámara Petrolera y bueno, conocedor del tema, y con él hemos compartido en otras ocasiones, y bien vale la pena en esta incertidumbre que se marca en el mercado internacional de los hidrocarburos y en el caso venezolano concretamente, la repercusión por sanciones y otras iniciativas internacionales, ver un poco cómo va el desarrollo, César, la dinámica de esta industria petrolera que está en franca y evidente declinación. Ha entrado en un proceso de reestructuración. Y a la parte de todo ello te digo, bueno, y el sector privado venezolano vinculado al mundo del negocio petrolero sigue allí igual, ¿no? Sin ningún tipo de contacto y participación, que pudiera ser un buen momento, ¿no? Van a reestructurar PDVSA. Bueno, llamemos también al sector privado venezolano para ver qué aporte puede dar. Bienvenido. No, muchísimas gracias por la invitación. Efectivamente, bueno, el sector petrolero está a la expectativa, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. A nivel nacional, porque claro, el sector está a la expectativa de cambios políticos que le permitan ver cómo van a ser las nuevas inversiones. Y por supuesto el punto de vista internacional, porque Venezuela siempre ha sido un punto de referencia en el tema petrolero. Pero claro, la gran pregunta es cómo puede coexistir estos cambios bajo un régimen de sanciones. ¿Ves? Entonces, claro, nosotros en Venezuela tenemos un régimen de sanciones que empezó desde el 2015, son específicamente 7 órdenes ejecutivas y la última es la 13884 del 5 de agosto del 2019, que básicamente hay que tomar en cuenta en el sector petrolero 3 cosas. Uno, la producción, otra es la comercialización y otra cosa es la venta o la materialización del pago. Si vemos la materialización del pago en el marco de las sanciones, entonces, ¿cómo van a recibir el dinero de esa venta? Entonces, claro, esto genera una especie de expectativa tanto para el sector privado, nacional como extranjero, porque a fin de cuentas todos los negocios requieren financiamiento, requieren un flujo de caja. Entonces, ¿cómo se va a dar ese flujo de caja? Ahora fíjate, a ellos se les suman las sanciones recientes también contra Rosneft, o una filial de Rosneft, que es la otra, la que tenía sede en Suiza, Rosneft Trading. En Ginebra. Rosneft Trading. Sí, Rosneft Trading, sí. Entonces, que bueno, que de alguna forma era un elemento importante para el transporte, en fin, o no sé si también la comercialización del petróleo venezolano. Ahora el mundo se le pone más pequeño al gobierno como tal, ¿no? Sí, claro, es que, claro, con esta inclusión, al incluir a Rosneft Trading en la lista de la SDN de la OFAC, básicamente, la lista de la SDN de la OFAC es la lista de los Special Designated People, donde los que son incluidos ahí son directamente sancionados y no pueden tener ningún tipo de relación comercial dentro de la estructura del sistema financiero americano. Ahora bien, por supuesto que se han dado movimientos a sustituir el suministro de crudo que se hacía a través de Rosneft Trading a través de otra filial de Rosneft, que es TDK, ¿no? Esta filial básicamente también en la misma dirección de Ginebra, buscando es para ver cómo se puede comercializar el crudo venezolano. Pero la gran pregunta es, claro, existe una licencia, que es la licencia 36, que vence el 20 de mayo de este mismo año, el 2020, la cual le da una ventana a Rosneft Trading para cerrar operaciones hasta el 20 de mayo. La gran pregunta es, hay una pregunta frecuente de la OFAC, que es la 818, que dice que esas sanciones aplican también a los non-US persons, es decir, para aquellos ciudadanos no americanos. Entonces, claro, eso se convierte como en una especie de perro guardián allí para todos aquellos que busquen comercializar el crudo de PDVSA. Fíjate que ayer se conoció información de una de estas empresas que también han servido de transporte o de puente para tomar petróleo venezolano a través de Rosneft y poder comercializarlo. Parece ser que están anunciando que debido a las sanciones también se retiran y no van a poder transportar petróleo venezolano utilizando, digamos, a Rosneft como una empresa de apoyo referente. Sí, eso fue una empresa de barcos en la Gran Singapur, básicamente, mercantil y Marine Group, que dijo que ya no iba a prestar o no iba a alquilar más sus barcos para este tipo de operaciones. Esto es una empresa básicamente de Singapur, donde dijo, bueno, mira, yo tengo unos 10 buques, creo que eso es más o menos el monto aproximado, y entonces dijo, bueno, mira, para evitar sanciones no voy a arrendar o alquilar más estos buques para comercializar a través de Rosneft Trading. Ahora, al final de cuentas uno se pregunta, el efecto de todo esto para la economía venezolana pues parece como que muy obvio, pero para lo cotidiano hay gente que se pregunta si ahora con las sanciones más los antecedentes de las mismas y todo esto va a verse de alguna manera perjudicado el mercado, por ejemplo, de distribución de combustible, de hidrocarburos, de productos terminados en general.
Es que, claro, el efecto de las sanciones es muy difícil predecirlas con anterioridad porque se proyectan en el tiempo y a medida que van Si pasando no es de los días. inmediato, ¿no? Sí, claro, son efectos inmediatos, pero los efectos colaterales se van conociendo Sí. con el tiempo. Pero claro, con el tema de la incorporación de Rosneft Trading dentro de la lista de la SDN, de la OFAC, por supuesto, le prohíbe sacar crudo venezolano, pero también prohíbe entrar. Y cuando hablamos de entrar, es a entrar barcos con combustible. Entonces, claro, la gran pregunta es qué va a pasar con las actividades colaterales que dependen de la actividad petrolera principal, por ejemplo, la producción de crudo. Entonces, claro, hay una simple lógica. Si usted no puede sacar crudo, los yacimientos siguen produciendo. Y si los yacimientos siguen produciendo, usted va llenando tanques, patios de tanque. Y los patios de tanque tienen una capacidad limitada. Entonces va a tener dos opciones. Una, o busca la alternativa de exportar, de seguir comercializando, o dos, va a tener que ver si puede mermar un poco la producción mientras que ve qué hace con esa producción. Pero debe haber salidas, porque siempre los países buscan alguna salida para poder enfrentar este tipo de contingencias. Es que ahí caemos entonces en el tema político. Por supuesto, entonces caemos en el tema político, política nacional, política internacional y la geopolítica. Entonces el tema es qué va a pasar con el tema político para que efectivamente el sector petrolero tenga que ser reactivado. Porque una cosa que no se discute es que el sector petrolero tiene que ser reactivado porque es el principal ingreso para el país, para financiar el gasto público y es lo que se traduce en los bolsillos de cada uno de los ciudadanos, incluyéndonos nosotros. Ahora, eso que se conoció recién, un comité que se nombra para reestructurar a PDVSA, ¿qué más van a reestructurar a PDVSA? ¿Eso no es el reconocimiento del fracaso y de la caída estrepitosa de la actividad petrolera venezolana? Claro, es que ese nombramiento, esa comisión presidencial recientemente, más allá de la capacidad que puedan tener uno o varios de ellos o no, el tema está en qué se va a hacer de nuevo que no se haya hecho antes. Y si se va a hacer independientemente... No se trata de cambiar y poner nombres y quitar unos y poner otros. Pero caemos en el tema anterior. Entonces el tema es cómo lo van a hacer bajo el régimen de las sanciones. Porque ahora bien, ¿cómo vas a materializar la venta de crudo? Vamos a dejar a un lado la parte operativa, vamos a irnos a la parte del cobro de esa venta. ¿Dónde la vas a materializar? Si la vas a materializar es en el sistema financiero americano, no puedes. Entonces tienes que buscar alternativas. Tienes que ir al sistema financiero europeo, ruso o chino. Entonces, claro, a medida en que las sanciones empiezan a tener sus efectos colaterales, van cerrando la brecha y entonces la gran pregunta es cómo dónde va a entrar ese dinero para que pueda entrar al flujo de caja venezolano para que pueda entonces financiar todo lo que es gasto público. Bueno, hagamos una pausa, César. Regresaremos enseguida para seguir conversando con César Mata, consultor del área petrolera. Tenemos nuestra conversación con César Mata. Hay otro elemento importante, César, la participación de factores internacionales dentro del proceso de tratar de mantener a flote la producción nacional. En este caso, los factores de fuera, empresas internacionales, son los que están haciendo posible esa producción. Entre ellas, por cierto, una empresa de los Estados Unidos como Chevron, que le dieron un espacio más para poder seguir operando en el país. ¿Qué crees tú que pueda pasar con eso? Fíjese, claro, Chevron tiene una licencia hasta el 22 de abril, la licencia 8, que se ha extendido ya en 2 oportunidades. Claro, Chevron se une a otras 4 empresas americanas como son Halliburton, Baker Hughes, Weatherford y se me olvidó la otra, pero el caso está en que estas empresas básicamente son empresas americanas que están atentas a un rumor de si se va a renovar o no la licencia. Claro. Ahora bien, es importante aclarar algo. El régimen de sanciones tiene un régimen de licencias que es una excepción a las sanciones. De las 36 licencias que se han dictado, solamente quedan vigentes 29, de las cuales son 9 realmente las que son operativas y 5 se vencen en el mes de marzo, 4 se vencen en abril y la última se vence en mayo. Entonces la gran pregunta es, ¿qué va a pasar con el régimen de sanciones? ¿Cómo va a afectar al sector petrolero? ¿Y cuáles son las consecuencias colaterales o directas que van a tener esas sanciones, no solamente en el inversionista nacional, extranjero e incluso sobre las empresas americanas? Ahora, las empresas rusas y chinas, por supuesto que se mantendrán acá, ¿no? Por más que exista el régimen de sanciones y todo eso. Hay una que no es ni rusa ni china, que es Repsol, que es española, que está en una situación también, como quien dice, bueno, de incertidumbre. Claro, es que tanto Repsol como Eni, que es la otra también, la italiana, están pendientes. Y Repsol en lo particular ha estado en el tapete en los últimos tiempos, básicamente por el tema de la relación de Venezuela con España y por el último acontecimiento que hubo en España. Y entonces, fíjate, el tema está en que uno de los principales problemas es cómo la geopolítica afecta o influye en el sector
petrolero y entonces se traduce. La política se maneja con economía. ¿Quiénes están detrás de la economía? Los empresarios. Y los empresarios impulsan la política. Y entonces, claro, cuando ese coexistema se mantiene activo, uno dice, bueno, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que va a suceder en esta área, en el sector de los hidrocarburos? Claro, y en el caso de empresas como las chinas y las rusas. Ok, fíjese, el caso de los rusos están allí, claro, con el tema, claro, la incorporación de Rosneft Trading en la SDN no afecta a Rosneft Venezuela. ¿Ok? Sí. Eso es importante tenerlo claro. Ahora bien, los chinos por lo general ya están marcando cierta distancia. Claro, ellos reciben crudo a través de la Gran Singapur, pero para pequeñas refinerías. Pero específicamente la empresa china más importante, que es CNPC, ha mantenido sus operaciones como en reposo, a la expectativa, como comentamos al principio de la conversación. Todos están a la expectativa. Claro, lo que pasa es que los chinos quieren cobrar su deuda y Venezuela les Claro. está pagando la deuda que tiene con China con petróleo, ¿no? Igual que los rusos. Entonces, claro, gran parte de la deuda con los rusos se ha saldado y entonces, claro, el tema está en qué es lo que se quiere. Yo tengo un interés político y tengo un interés comercial. Si el interés comercial no me genera ganancia, entonces, ¿qué pasa? Dejo el negocio a un lado y me dedico nada más a la política. Yo no creo que las empresas, ni rusas ni chinas, tengan intereses políticos, a pesar de lo que comentamos anteriormente, está detrás de lo que es la política. Sí. Pero entonces, a ver, yo necesito generar ingresos, yo necesito operar, esto es un negocio. Sí, entonces, claro. ese es el punto medular donde básicamente los rusos y los chinos estarán, me imagino que estarán evaluando, saber qué van a hacer, si efectivamente se mantienen en una posición donde no pueden continuar operando, que es su principal negocio, o prefieren mantenerse en stand-by. Sí, el caso de la compañía estatal china es muy particular porque ellos están ellos son muy pragmáticos, evidentemente. Y fíjate tú que el gobierno venezolano no ha dicho absolutamente nada, a pesar de que esa compañía también tiene presencia en Venezuela. Lo que está haciendo esa compañía, junto con Exxon, en el bloque Starbrook, que está frente a las costas de Guyana. Ahí están los chinos metidos, pero de frente también. Entonces a ellos no se les hace reclamo. Si fuera político estrictamente, le estuvieran haciendo un reclamo, pero no lo es. Es que es la geopolítica de los estados y la geopolítica de las empresas petroleras, porque Repsol también tiene inversiones en Estados Unidos. Claro. Y Rosneft también tiene inversiones en Estados Unidos. Entonces, claro, ¿qué pasa en el sector de los hidrocarburos cuando se combina con la materia petrolera, con la materia política? Es, ok, ¿tú te vas a dedicar a hacer política o te vas a dedicar a hacer negocios? Si te vas a dedicar a hacer negocios, hay que buscar una solución. Si te vas a dedicar a hacer política, entonces, bueno, ¿qué es lo que pasa allí? ¿Cuál es realmente el objetivo? ¿Cuál es la visión de esa política? Porque a fin de cuentas todo tiene que generar un ingreso, porque los negocios son para generar ingresos, ¿no? Entonces, claro, tú como empresario, tú dices, bueno, ¿cómo voy a yo invertir X cantidad de dinero y cómo me va a generar una ganancia en cierto periodo de tiempo para yo saber que estoy haciendo el negocio bien? Porque los negocios que no generan ganancias en el corto plazo e inclusive tienen pérdidas, yo creo que no son rentables en el transcurso del tiempo, ¿no? Sí, no, es el tema de los chinos, ¿no? Que eso se retrata perfectamente en la postura que tienen, ¿no? Ahora, retornemos de nuevo al caso de PDVSA. Frente a lo que algunos dicen es una situación calamitosa, frente a un proceso de reestructuración anunciado, esto parecería indicar que solo con el capital foráneo es que PDVSA pudiera reflotar, pudiera mantenerse por lo menos en la actividad. PDVSA sola no puede. Es que, fíjate, lo conversábamos en la oportunidad pasada. Claro, el sector petrolero tiene a PDVSA y el resto de los operadores o de los participantes. Todos ellos requieren financiamiento. Sin financiamiento no hay posibilidades de reactivar el sector. Ahora bien, ¿de dónde va a venir el financiamiento? Claro. Entonces, claro, la gran pregunta es, el financiamiento tiene que ser un financiamiento formal, de manera tal de que pueda impulsar el sector. Entonces, claro, en el marco de las sanciones caemos en el punto medular. El punto medular es cómo vas a inyectar ese financiamiento a un sistema financiero, ya sea americano, ruso, europeo o chino, que permita levantar la operación. Es un tema de credibilidad, un tema de confianza, que básicamente se concluye como quién va a cobrar, quién va a operar y quiénes van a participar en el negocio. Es complejo, no es nada sencillo el asunto. Sí, claro, porque la gente lo ve nada más como la parte de producción, pero ¿qué haces si produces? ¿Qué haces la vas a comercializar? Ok, la comercializaste, pero ahora ¿cómo vas a cobrar? Sí. Entonces es un tema que eso hay que tomarlo en cuenta en una integridad como tal.
Muy bien. César, muchas gracias por tus comentarios y apreciaciones sobre temas que fueron diversos y que son muy importantes, ¿no? Que tienen que ver con lo que es fundamentalmente la actividad fundamental de la economía venezolana, como es la petrolera, a pesar de sus contratiempos y dificultades. Nos vamos a una pausa, al regreso, arte y espectáculos en Lo Actual.